Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de los recursos intangibles de la organización. Como primer punto, vamos a identificar acerca de la definición. ¿A qué se refiere cuando hablamos de recursos intangibles? Bueno, estos son aquellos que no pueden ser percibidos físicamente, ya que si bien es cierto, están basados en la información y el conocimiento. Es por ello que es difícil su identificación y cuantificación. Ahora, sin embargo, podemos ver que ha realizado un fuerte impacto estos bienes intangibles en la empresa, ya que influyen en la eficacia y eficiencia de esta. Asimismo, podemos observar que los recursos intangibles están teniendo una importancia creciente para la empresa como sustento de su ventaja competitiva, ya que sus características específicas les hacen tener un fuerte potencial diferenciador respecto a los competidores. Hay diversos factores, tales como la imagen de la empresa, el conocimiento tecnológico, los recursos humanos, las relaciones que hay entre los proveedores y a la vez con los clientes, los cuales son variables que tienen un gran peso al referirnos al éxito de la empresarial. Asimismo, podemos ver que desde la perspectiva de la información y el conocimiento son el factor clave en la creación del valor de la empresa, lo que lleva a la empresa a la necesidad de conocer y analizar las características concretas que presenta este tipo de recursos, en aras de poder utilizarlos como base de la creación de ventajas competitivas. Como segundo punto, tenemos las características. Estas nos ayudan a identificar cuáles son los recursos intangibles que se presentan en una organización. Son 8 las características fundamentales, entre las cuales tenemos a la invisibilidad. ¿A qué se refiere? A que los recursos intangibles no tienen un soporte físico. Es por ello que en comparación con los recursos tangibles, los recursos tangibles son más fáciles de medir, ya que por su presencia física se puede cuantificar. Sin embargo, los recursos intangibles, al no tener presencia física, es más difícil su identificación. Como segundo punto tenemos la dificultad de medición y cuantificación. ¿A qué se refiere? A que en la mayoría de ellos, como no tienen soporte físico, hay una dificultad de medición y de cuantificación de los recursos que se tienen. Como tercer punto vemos la posibilidad de apreciación por el uso. ¿A qué se refiere? A que en comparación con los recursos materiales, los recursos intangibles pueden valorarse con el uso de los mismos. Esto quiere decir que mediante la repetición en la utilización y la experimentación de diferentes recursos intangibles, se puede crear una nueva información y conocimiento que puede incrementar el valor de los activos anteriores. Asimismo, vemos la falta de aparición en los estados contables. Si bien es cierto, se puede ver que se cuenta con los activos tangibles en los estados contables. Sin embargo, los activos intangibles se toman en cuenta, pero en excepciones, en algunos casos, tales como es la marca, las patentes. Sin embargo, no se toma en cuenta la relación que se tiene con los proveedores, con los clientes, la información que se va recabando a lo largo del tiempo y el prestigio con el que cuenta la empresa, con el que cuenta la imagen de esta. Continuando con las características, la quinta se refiere a la imposibilidad de adquirirlos en los mercados. Esto se debe a que los recursos intangibles se producen lentamente en el interior de la empresa y prácticamente no pueden ser vendidos o comprados por otras empresas. Además, se sabe que los recursos intangibles están basados en conocimientos tácitos, no codificables y por tanto son imposibles de transferir. Como sexta característica tenemos a la lentitud de acumulación. Esto se refiere a que a partir de la propia experiencia de la empresa, los recursos intangibles constituyen un proceso único e irrepetible,
relativo a la información de la historia de la empresa. Si bien es cierto, podemos ver que en base a la marca, a la imagen de esta, a lo largo del tiempo se va a crear un prestigio, se va a crear un mayor posicionamiento de esta. Es por ello que va a tener un mayor valor. Sin embargo, este proceso es lento, ya que el hecho de que una empresa se posicione dura una cantidad de tiempo. Como séptima característica tenemos a la falta de definición de los derechos de propiedad. Al estar basados en la información y el conocimiento, en ciertos casos los derechos de propiedad no están bien definidos, lo que introduce un problema, ya que no se sabe exactamente a quién pertenecen estos derechos, si a la persona física la que ha realizado esto o a la empresa en sí, como es el caso del capital humano, quienes aportan nuevas ideas, nuevos proyectos. Como última característica tenemos al valor de la liquidación nula. Esto se refiere a que en bastantes casos las personas evalúan que los recursos intangibles tienen un nulo valor de liquidación, ya que al estar necesariamente ligados a la actividad empresarial, carecen de valor ante la posibilidad de que la empresa desaparezca. Ahora, si bien es cierto, hemos manifestado las 8 características con las cuales se puede inducir cuáles son los recursos intangibles que tiene una organización. Como tercer punto, vamos a identificar la distinción entre los bienes intangibles y la propiedad intelectual. Bueno, cuando hablamos de estos temas hay una confusión, ya que la mayoría piensa que ambos son o iguales o muy diferentes. Sin embargo, podemos ver que los recursos intangibles son aquellos que no tienen un sustento físico. Sin embargo, se puede observar que cuando hacemos referencia de ellos, inciden en lo que es la ventaja competitiva y productiva que el bien tiene en el mercado y que permite generar un mayor beneficio en la venta de productos. En comparación con la propiedad intelectual, se puede observar que esta es una subclase de los recursos intangibles. ¿A qué se refiere cuando mencionamos esto? Que existen bienes intangibles que se caracterizan por el otorgamiento de una protección legal, tal es el caso de las marcas, y por su carácter pueden ser transferibles, es decir, que se pueden pasar de una persona a otra a través de las licencias. Bien, ahora continuamos con la clasificación de los recursos intangibles en la organización. Dentro de este tenemos al capital humano. El capital humano recoge las capacidades individuales, los conocimientos, la destreza y la experiencia de los empleados. Específicamente está compuesto por conocimiento técnico profesional de las personas, las capacidades individuales, la experiencia y conocimientos y la capacidad de aprendizaje y creatividad. Ahora tenemos el capital estructural. Este viene a ser la infraestructura que incorpora, forma y sostiene el capital humano. Se define como el conjunto de conocimientos que permanece en la empresa al final de la jornada laboral. Comprende las rutinas organizativas, los procedimientos, los sistemas, las culturas y las bases de datos. Está compuesto por 3 tipos de capital. Capital organizacional, donde la inversión de la empresa se da en los sistemas y herramientas y la filosofía operativa. Después tenemos el capital de innovación. Viene a ser la capacidad de renovación y resultados de la innovación en forma de derechos comerciales protegidos, propiedad intelectual y otros activos intangibles usados para crear nuevos productos y servicios. Y por último tenemos el capital clientela, que son las relaciones de la empresa con los clientes, medidas a través de índices de satisfacción o longevidad, entre otros. Bien, la otra clasificación es reputación corporativa. Está compuesta por un conjunto de percepciones de los stakeholders, basadas en la realidad de la empresa con la que se relacionan. Reside en la mente de los stakeholders y puede ser diferente entre estos.
Por último, vemos la responsabilidad social corporativa, o más conocida como el RSC. Esta responsabilidad está compuesta por compromisos en la gestión de una empresa. Son realidades y residen en la empresa. La ERC es uno de los varios factores que influyen en la reputación corporativa. A continuación les vamos a hablar acerca del valor de los recursos intangibles. Vemos que en una organización el valor que poseen resulta ser importante para marcar una ventaja competitiva frente a nuestros competidores. En años pasados el valor de una empresa radicaba principalmente en la capacidad de hacer y su competitividad se asociaba a los recursos materiales que poseían. Sin embargo, en la actualidad el valor de una organización se basa en el saber hacer y su competitividad se genera a partir del conocimiento que se posee, es decir, del conocimiento intangible, de aquello que no se puede preservar por patentes o licencias, sino que se caracteriza por fluir en la organización, generando así un buen clima que permite ser innovadores, teniendo constancia y logrando los objetivos que se trazan a corto, mediano y largo plazo. Los recursos intangibles crean valor para las empresas y en ellos reside principalmente su capacidad de diferenciación. Actualmente resulta difícil obtener una ventaja competitiva basándose en factores funcionales. Además, otro aspecto ventajoso de los intangibles es que no pueden ser copiados por nuestra competencia. Un intangible de la empresa puede ser la marca, la reputación, las patentes, la responsabilidad social y son considerados recursos inimitables que hacen única la oferta de la compañía. Y ahora vamos a ver la definición de lo que es propiedad intelectual. La propiedad intelectual también es conocida como capital intelectual y es reconocida como el activo más importante que poseen las empresas, ya que es considerada como la clave de su capacidad o habilidad de dominio de mercado. Así también, gracias a la propiedad intelectual, es que la rentabilidad y el nivel de utilidades de las empresas es envidiable. Respecto a los activos intangibles, la valoración de estos activos está en función de la capacidad que tienen para generar beneficios y la tasa de actualización aplicada a dichos beneficios para poder valorar los activos intangibles. Podemos usar cuatro conceptos principales. El primero es el valor estimado por el propietario. En este método vemos que se debe determinar el precio de acuerdo a lo negociado y suele equivaler a la idea que tiene el propietario del valor que pierde al no disponer de la propiedad. Como segundo punto vemos el valor de mercado. Se trata de que una propiedad determinada alcanzará un precio parecido al de una propiedad comparable que ha sido tasada en determinado precio. El tercero es el valor razonable, es el valor que representa el deseo de ambas partes de ser equitativas. Se reconoce que la transacción no se hace en el mercado libre, sino que el vendedor y el comprador están vinculados de modo jurídico. Y el cuarto y último es el valor fiscal. Este valor es objeto de la jurisprudencia en todo el mundo y constituye una práctica esotérica. Ahora vamos a ver acerca de la importancia de los recursos intangibles. Como se sabe, cada uno de estos recursos contribuye al beneficio de la empresa en cierta forma, y ya que sumados darían el total de todos los beneficios de la empresa. Es indispensable la administración de los activos intangibles, lo cual debe de ser orientada hacia la identificación del valor agregado y aumentar la eficiencia de dichos activos para la generación de valor. La administración de los intangibles es un concepto relevante para la empresa, ya que no solo se refiere a administrar la fuerza de trabajo, ni trata de enfocarse solo en el control del costo del producto o servicio, sino que al basarnos en ella buscamos incrementar el valor de la empresa y de los beneficios que conlleva esta.
continuamos con la gestión de los recursos intangibles. Como todo recurso valioso, los intangibles deben ser gestionados para acrecentar su valor, siendo este el principal reto de muchas empresas. Gestionar eficazmente sus recursos intangibles para aumentar el valor de la empresa. En la gestión de los recursos intangibles de las grandes compañías existen 4 aspectos críticos sobre los que hay que ser muy rigurosos. Tenemos primero la visión estratégica que debe orientar la gestión empresarial, incluidos los intangibles. Después vemos el sistema de evaluación de los recursos intangibles. Después tenemos la integración de la gestión de los intangibles en la cadena de valor de la empresa. Y por último, una comunicación eficaz de los intangibles que logra el reconocimiento de los stakeholders y de los organismos de calificación y certificación. La gestión de los recursos intangibles responde a la visión estratégica de la empresa y su misión es generar valor para esa empresa. Valor en forma de conocimiento, de lealtad de clientes o empleados, de reconocimiento de sus productos o de su solvencia financiera. Ahora continuamos con el método de valoración y evaluación de los recursos intangibles. Como primer método vemos el método que es basado en el mercado. Siempre es preferible determinar un valor de mercado teniendo en cuenta las transacciones de mercado comparables, aunque resulta complicado cuando se deben de tasar activos intangibles porque nunca se puede encontrar una transacción que resulte verdaderamente comparable. Sin embargo, si se pretende tasar un elemento de propiedad o capital intelectual, el hecho de buscar una transacción de mercado que sea equivalente es inútil. Ello se debe a la falta de compatibilidad, al hecho de que la propiedad intelectual no nace de un objetivo de venta, ya que las ventas en general solo forman una pequeña parte de grandes transacciones. Además, este método tiene otras limitaciones, como que los compradores especiales, las diversas habilidades de negociación y los efectos deformadores originados por los altos y bajos de los ciclos económicos. El segundo método es basado en el costo. Este método resulta de fácil utilización, ya que no se tiene en cuenta el valor cambiante del dinero según pasa el tiempo, y tampoco se considera el costo de mantenimiento. Para este método se parte del principio de que existe algún tipo de relación entre el costo y el valor. Y el tercer método es el método basado en ingresos, o también llamado método basado en cálculos aproximados de beneficios económicos pasados y futuros. Se puede subclasificar en 4 categorías. La primera de ellas es la capitalización de ganancias históricas, que consiste en que para obtener el valor de los derechos de propiedad intelectual debemos multiplicar la rentabilidad histórica mantenible del activo por un múltiplo que ha sido determinado tras calcular el vigor relativo de los derechos de capital intelectual. Podemos decir que este método está poco orientado hacia el futuro y además tiene algunos defectos relacionados con la capacidad histórica de generar ganancias. El segundo método es el método diferencial de beneficio bruto. Se relaciona con la valoración de marcas, trata de examinar las diferencias entre los precios de venta, realizando correcciones según las diferencias entre los costos de comercialización. En este punto reside la diferencia entre el margen de ganancia de un producto y un producto sin marca o genérico. El tercer método es el método de beneficios extraordinarios y tiene como objetivo examinar el valor actual de los activos tangibles netos. Además, es utilizado como un parámetro para establecer la tasa de rentabilidad. Empleamos el método de beneficios extraordinarios para calcular las ganancias necesarias con el fin de alentar a los inversores a que inviertan en activos tangibles netos. Este método, en teoría, se apoya en los beneficios económicos futuros provenientes del uso de un activo. Y como el último método tenemos el del cálculo del ahorro en regalías, que tiene como objetivo examinar lo que el comprador puede comprar o estaría dispuesto a pagar, ya sea por una licencia o un elemento similar del capital intelectual. Posteriormente, las regalías obtenidas se capitalizan, reflejando así
la relación entre riesgo y rentabilidad de la inversión en el activo.